Este es el segundo sermón que predico sobre esta genealogía, porque el primero lo estudiamos en Esdras capítulo 2. Y ustedes ponen Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7 y son virtualmente el mismo texto. Y uno se pregunta, ¿para qué el Señor pone dos textos iguales en dos partes diferentes? Y ni siquiera era que una que esté en Génesis y la otra esté en Apocalipsis. Es parte del mismo rollo. De hecho, Esdras Nehemías, así se le llama, Esdras Nehemías, porque está en un solo rollo. Dentro de los pergaminos que se leen en la antigüedad, los dos libros están juntos. Y casi que uno empieza leyendo una genealogía y a la mitad y le recuerdan la misma genealogía. ¿Cuál es la diferencia? Nehemías cree que es importante recordar a aquellos que recibieron las promesas de Dios y que estando en Babilonia cautivos, con Ezequiel, con Daniel, esos descendientes, regresan con Zorobabel y hacen suya las promesas de Dios, que Dios los perdonaría después de 70 años de cautiverio, castigados allá en Babilonia y siendo esclavos una vez más, como alguna vez estuvieron en Egipto. Y Nehemías cree necesario que lean otra vez la genealogía, no como un pueblo que está llegando, como en Esdras 2, sino como un pueblo que ya llegó, ya construyó el templo y ahora está terminando de construir la ciudad porque ya construyeron las murallas. Y para nosotros es un libro de capítulos, ¿no? Hemos tardado, yo revisé el sermón de Esdras 2 y fue hace 2 años, creo yo. Para nosotros han pasado 2 años, pero entre Esdras 2 y Nehemías 7 hay 100 años. 100 años de diferencia aproximadamente. Ellos estaban a punto de leer la genealogía de aquellos que dieron el paso importante de salir de su vida, porque ellos ya estaban asentados en Babilonia, y recibir a la tierra prometida, donde ya no habían cananeos, ahora habían samaritanos a los que había que quitar de lado para que ellos pudieran vivir ahí. Cuando esa lista se dio originalmente, se hizo con el objetivo de saber las raíces, para que quienes llegaran supieran dónde ubicarse. Si se dieron cuenta, en las listas están las familias, porque cuando llegan con Moisés, mucho tiempo antes, saliendo de Egipto, también siendo esclavos, y llegan a la tierra prometida, Josué empieza a repartir. Tú vives acá, tú vives acá, tú vives acá y tú vives acá. Y entonces, ahora, con Zorobabel, llegan también y dice, bueno, ¿tú de qué familia eres? De tal. Vas acá, vas acá, vas acá y vas acá. Bueno, ellos ya están ahí. Nehemías no quiere repartir al pueblo porque ya está repartido. Él quiere saber cómo han sido desarrolladas sus familias desde hace 100 años hasta ahora. Porque muchas son las cosas que hemos meditado durante estos 2 años, desde que llegaron hasta estos 100 años donde estamos aquí con Nehemías. Ellos estaban a punto de leer la genealogía. Ellos necesitaban saber la vida de aquellos que alguna vez habían vivido no por vista, sino por fe, porque habían regresado a la tierra que era suya por promesa de Dios. Leamos el versículo 5. Dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Nehemías dice, yo busqué y encontré el rollo y así. Y a partir del siguiente versículo, y ustedes leen Esdras 2, son virtualmente iguales. Versículos 6 y 7. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana. Nosotros ya vimos los primeros dos, ¿verdad? Zorobabel, había mucho que decir de Zorobabel. Zorobabel llega como uno más en la lista y Dios le da grandes promesas por medio de Ageo y de Zacarías y a Jesúa también. Pero no consideramos a los siguientes. Son 12 los líderes principales. Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naami, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana. 12. ¿Casualidad que sean 12? No sé. No creo.
Todos recibieron profecía, todos, pero no personales, sino colectivas. Todos eran el pueblo de la promesa que estaban regresando. Y la lista que empieza con 12 líderes, ya consideramos a Zorobabel y a Jesúa. Vamos con el siguiente, ¿quién es el tercero? Nehemías. Este Nehemías no es nuestro Nehemías. Ya dijimos, no, lo que llegó hace 100 años no podía ser el mismo Nehemías. Pero debió ser algo interesante para Nehemías ver su nombre. ¿O no les parece a ustedes interesante ver su nombre en la historia? Alguien que algún tiempo había vivido por fe y no por vista. ¿Qué significa Nehemías? El Señor consuela. El cuarto, Azarías. En la lista de Esdras, si ustedes, yo les voy a pedir que tengan su Biblia porque si no, va a ser un poco complicado. En la lista de Esdras 2, no dice Azarías, dice Seraías. Seraías era el nombre también del papá de Esdras. Y también se llamaba así Seraías, el abuelo de Jesúa. Perdón, yo voy a asumir que ustedes se recuerdan de todo lo que estoy diciendo. Algunos hablan de que esos son errores del copista, que uno dice Seraías y otro dice Azarías, pero no veo por qué no podría llamarse Seraías y Azarías al mismo tiempo. Es el mismo nombre. Azarías también hay bastantes en la Biblia. De hecho, Azarías se llamaba el abuelo de Esdras. En el siguiente capítulo vamos a ver que está Nehemías y Esdras. Tal vez lo estaba codeando, ¿no? Ahí está tu abuelo. No era su abuelo, pero tenía el nombre de su abuelo. Azarías significa Jehová ha ayudado. Quinto, ¿quién es el quinto? Raamías. En Esdras 2 aparece no como Raamías, sino como Relaías. Y en primero de Esdras 5:8 aparece como Reelías. ¿Se recuerdan de primero de Esdras? Yo lo utilicé mucho. Primero de Esdras no está en nuestra Biblia, está en otras Biblias, que no es inspirada, pero sirve para datos históricos. En primero de Esdras 5:8 aparece como Reelías. Son 3 nombres diferentes. Raamías en Nehemías, Reelías en Esdras y Reelaías en Esdras y Reelías en primero de Esdras. Raamías significa Jehová ha tronado, como el cielo, o el alboroto de Jehová. Sexto, Naamani. Este no aparece en Esdras 2, porque en Esdras 2 solo hay 11 líderes, aquí hay 12. Por alguna razón, en la lista de Esdras 2 su nombre fue omitido. Algunos piensan que fue por error de copista, pero eso no tiene sentido considerando en que hay poco espacio entre la primera y la segunda lista. Simplemente alguna omisión con algún sentido. Séptimo, ¿quién es el séptimo? Mardoqueo. Este no es nuestro Mardoqueo. Porque nuestro Mardoqueo, aunque sí es de este tiempo, él está en Persia con el rey Asuero. Hace, ¿qué? 30 años. Y esto es hace 100. Es uno que regresa. Es otro Mardoqueo. Mardoqueo tiene un nombre también especial. Mardoqueo es un nombre que proviene de Marduk. ¿Han escuchado ese nombre? Es un dios pagano de Babilonia. Así se llama. El octavo, Bilsán. Bilsán aparece en primero de Esdras 5:8 como Belarus. Su nombre significa el indagador, el que investiga. Noveno, ¿quién es el noveno? Misperet. En Esdras 2, vayan con la lista por favor, en Esdras 2 aparece como Mispar. Y en primero de Esdras 5:8 aparece como Zafarazos. Misperet es una forma femenina. Misperet es un nombre como de femenino, no es de mujer, pero es como femenino. Y es el femenino del nombre Mispar. Es decir, que en Esdras 2 aparece su nombre como masculino y aquí en Nehemías 7 como femenino. Misperet significa enumeración, contar, contabilidad. Décimo, ¿quién es el décimo? Bigvai. En primero de Esdras 5:8 aparece como Bagoi. Parece que este Bigvai es el de Nehemías 5:19.
Si es el de Nehemías 5:19, su clan, su familia era bastante grande. Nehemías estaban con los hijos de Bigvai que vinieron con Zorobabel y 72 hombres vinieron solamente 15 años antes con Esdras. En Esdras 8:14, Bigvai es un nombre persa que significa feliz. 11, Nehum. En Esdras 2:2 no se le llama Nehum, se le llama Rehum. Y en primero de Esdras 5:8 se le llama Roimos. Su nombre significa consuelo. Vean la similitud. Nehum, Nehemías. Nehemías, Jehová consuela. Nehum, consuelo. 12. ¿Quién es el 12? Baana. Su nombre significa hijo de opresión o hijo de esclavitud. Este es un nombre bastante ilustrativo acerca del sentimiento de sus padres mientras estaban en Persia. Algo que Nehemías y quienes le están escuchando ya no debían sentir por el nuevo templo y las nuevas murallas. Después de los líderes, estos son los líderes, los 12 líderes. A continuación, el pueblo que vino con Zorobabel. Y yo quiero citar a David Burt en su comentario de Esdras 2. Escuchen lo que dice él. Es importante recordar que el censo registrado en este capítulo establece no solo una relación de la gente que volvió del exilio con Zorobabel y Jesúa, sino los que participaron en la reconstrucción y la reinauguración del templo. Repito, la edificación del templo no habría sido posible si no hubiera habido un pueblo dispuesto a construirlo. Fin de la cita. Este pueblo es importante porque son los que asumieron la promesa del Señor. 70 años de castigo. Regresan, construyan el templo, la presencia de Dios en medio del pueblo. En esa disposición, Nehemías lee la genealogía, un pueblo ordenado para la obra de Dios. Nehemías también lo había organizado. ¿Se recuerdan cuando leímos Nehemías capítulo 3 y 4? Él los organizó y vamos a construir acá y acá y acá y acá. Zorobabel también hizo lo mismo, organizando el pueblo para construir cada uno su parte. Hasta Esdras los había ordenado, pero para purificar el pueblo de las mujeres paganas. Cuando les dijo, ordénense y vamos a sacar a las mujeres paganas. En esta ocasión, solo vamos a considerar a los judíos civiles. Si se dan cuenta, no vamos a leer todo el capítulo 7, solo de los versículos 8 al 24, pero 8, vamos a leer del 8 al 38. Y a partir del 39 están los sacerdotes y administradores del templo. Eso lo vamos a dejar para el próximo domingo. Versículo 7. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. No sabemos quién es este Paros. Y en primero de Esdras 8:30, su nombre es Fares. ¿Se recuerdan de Fares? Recuerden que esto lo está leyendo Nehemías, dice los hijos de Fares o los hijos de Paros. Y tiene a los hijos de Paros a la par de él o escuchándolo. De los 2172 que vinieron con Zorobabel, años después vino Esdras con otro grupo de 150 personas. Es decir, que Zorobabel cuenta 2172 y después viene Esdras con otros 150 hijos de Paros, tan solo 15 años atrás. Y de esos que regresaron, de esa gran multitud que ya estaba de los hijos de Paros, Esdras tuvo que divorciar a 7 de ellos. ¿Se recuerdan los divorcios de Esdras, verdad? Entonces, no es aislado. Está la genealogía de que llegan con Zorobabel. 80 años después llegan otros con Esdras. Y un año después Esdras les está diciendo, ustedes tienen que separarse de esas mujeres paganas.
Esdras 10:25 dice, asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Raamía, Jesías, Malquías, Mijaín, Eleazar, Malquías y Benaía. Esos fueron los que tuvieron que separarse de las mujeres que tenían. Estos descendientes de Paros también participaron con Nehemías en la reconstrucción del templo, de los hijos de Paros. Entonces imaginen la genealogía. Llegan con Zorobabel, se unen 150. Hay unos que se están portando mal, hay que separar a las mujeres, pero después dice, vamos a la obra, manos a la obra, construyamos el templo, construyamos las murallas. Y entonces había un hijo particular de los hijos de Paros que reconstruyó una parte. Nehemías 3:25. Dice, después de él, Pedaías, hijos de Faros o Paros. Uno de ellos construyó un tramo de las murallas de Jerusalén. Versículo 9. Los hijos de Cefatías, 372. De estos de Cefatías, estos tendrían una participación importante en Nehemías capítulo 11. Y vamos a dejarlo hasta que lleguemos al 11. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Ara son aquí 652, pero en Esdras en Esdras 2 son 775. 652, 775. Solo les quiero decir que estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Es importante notarlo. Son 123 menos. Esto probablemente porque en una lista se cuenta los que salieron y en otra lista se cuenta los que llegaron. Ustedes saben que en el camino pueden crecer, pueden nacer hijos. Nehemías 6 dice, pero una nieta de estos hijos de Ara, ¿cuántos vinieron con Ara? Perdón, de los hijos de Ara. 652. Bueno, una nieta de ellos se casó con Tobías. ¿Se recuerdan de Tobías? El enemigo de Nehemías. Esto está en Nehemías 6:18. Dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Ahora imaginen, está Nehemías leyendo la genealogía y están los hijos de Ara. Y dentro de los hijos de Ara, uno de ustedes se casó con mi enemigo, Tobías, el que quiso matarme. Tal vez muchos recordaron ahí con vergüenza cómo uno de su familia se casó con un enemigo del pueblo de Israel. Seguimos leyendo. Versículo 11. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. En Esdras 2 dice que son 2812. Así que Nehemías cuenta con 6 personas más. Hay una diferencia de 6 varones. Entonces llega este grupo de Pahat Moab y después viene otra caravana de 200 varones con Esdras. En Esdras 8, versículo 4. Dice, de los hijos de Pahat Moab, Elioenat, hijo de Seraías, y con él 200 varones. Y saben también, muchos de ellos tuvieron que separarse de las mujeres samaritanas. Esdras 10:30 dice, de los hijos de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaía, Masaías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. Ellos fueron de los de Pahat Moab que se tuvieron que separar de aquel pseudo matrimonio que tenía. Y uno de los miembros de ese clan de Pahat Moab era un tal Asub, que él sería el responsable de la reconstrucción de un tramo de la muralla y de la torre de hornos. ¿Se recuerdan cuando estábamos revisando la construcción de las torres? De los muros y las torres. Bueno, un hijo de Pahat Moab, llamado Asub, reconstruyó una parte del muro y la torre de hornos. Esto está en Nehemías 3:11. Dice, Malquías, hijo de Harim, y Asub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de hornos. Así que, si bien habían unos divorciados, otros fueron de buen testimonio y reconstruyeron las murallas. Seguimos, versículo 12, de los hijos de Elam, 254. Este nombre aparece de hecho varias veces en el capítulo y también en Esdras 2.
De algunos de los descendientes de Elam, también regresaron otros 70 con Esdras. Y un descendiente suyo, llamado Secanías, fue el que se levantó en aquella ocasión para confesar los pecados de todo Israel. ¿Se recuerdan? Estos de los hijos de Elam. Dice que vino uno con Zorobabel, después vino otro grupo más pequeño con Esdras, y cuando Esdras llega, ¿se recuerdan? Esdras llega y se lamenta de la situación espiritual porque se habían casado con mujeres, habían dejado a sus mujeres para casarse con otras mujeres samaritanas. Y entonces Esdras llega y se le acerca a alguien y le dice, hemos pecado. ¿Quién es este? Secanías, hijo de Elam, o sea, de esa familia. Otros tuvieron que repudiar a sus mujeres, es decir, de los de Secanías, algunos de sus primos seguramente tuvieron que divorciarse. Esdras 10:26 dice de los hijos de Elam, los que tuvieron que divorciarse fueron Matanías, Zacarías, Eiel, Abni, Jeremot y Elías. Ellos tuvieron que divorciarse. Seguimos, versículo 13. Los hijos de Satu, 845. Si ustedes cotejan con Esdras 2, la cifra es de 945. Hay 100 más aquí. Un grupo de familiares de ellos tuvo que separarse también de las samaritanas. Esto está en Esdras 10:27. Dice de los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. Ellos hicieron mal. Siguiente familia, versículo 14. Los hijos de Zacai, 760. ¿A qué le suena Zacai? ¿A qué otro nombre le suena Zacai? A Zacarías. ¿Por qué Zacarías? Zacai es una forma abreviada de Zacarías, algo así como de cariño tal vez. Y Zacarías significa el Señor se ha acordado. Versículo 15, otra familia. De los hijos de Binui, 648. Si ustedes cotejan con la lista de Esdras 2, no se le llama Binui, se le llama Bani. En Esdras 2 hay 642, es decir que aquí 648 y allá 642 son 6 menos. 6 de sus familias, de ese grupo, tuvo que separarse de las samaritanas. Esdras capítulo 10, versículo 29. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluk, Adai, Hasub, Seal y Ramot. Ellos deshonraron la familia como otros que hemos leído. Siguiente familia, versículo 16. Los hijos de Bebai, 628. Si ustedes cotejan con la lista de Esdras 2, se cuentan 623. 5 menos. 29 más regresaron con Esdras. En Esdras 8:11 dice, de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. Y de ellos que llegaron, 4 tuvieron que divorciarse de las samaritanas. Esdras 10:28, de los hijos de Bebai, Jonaán, Ananías, Sebai y Atlai. Siguiente familia, versículo 17. Asgad, de los hijos de Asgad, 2622. Vamos a Esdras 2. La cifra dice 2622. Esto significa que son 1100 menos que nuestro texto. Aparte de este grupo, regresarían otras personas con Esdras. Esto está en Esdras 8:12. Dice, de los hijos de Asgad, es el mismo, ¿no? Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. ¿Qué significa Asgad? Asgad significa Gad es fuerte. Gad. ¿Quién es Gad? El de la tribu. Seguramente él era de la tribu de Gad. Seguimos, versículo 18. De los hijos de Adonicam, 667. Contrastémoslo con Esdras 2, 776. Uno menos. ¿Qué significa Adonicam? El Señor me ha levantado. Siguiente, versículo 19, siguiente familia. De los hijos de Bigvai, 2067. Bigvai, o los hijos de Bigvai, eran una de las familias más numerosas en el retorno. En Esdras 2 se cuentan 11 menos.
Y otra gran parte de la familia regresaría con Esdras. En Esdras 8, versículo 14, dice, de los hijos de Bigvai, Utai, Sabud, y con ellos 70 varones. Bigvai, como dijimos, es un nombre persa. Siguiente familia. Versículo 20. Los hijos de Adín, 655. En Esdras 2 dice que son 454, 201 menos que en Nehemías. Y además, otro grupo de familiares regresaron con Esdras en Esdras 8:6. Dice, de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. ¿Cuántas familias llevamos? Seguimos. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. ¿Saben qué significa Ater? Lesionado, golpeado. Probablemente tenía algún defecto físico. Algunos de sus miembros serán mencionados en el siguiente sermón como porteros del templo. Siguiente. Los hijos de Asum, 328. En Esdras 2 la cifra es de 223, son 105 más que en Nehemías. Algunos de sus descendientes serían también separados de las samaritanas. Esdras 10:33 dice de los hijos de Asum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. Siguiente familia, la familia de, versículo 23, los hijos de Besai. ¿Cuántos son de Besai? 324. Si ustedes miran la lista de Esdras 3, son 323. ¿Cuántos menos? ¿Cuántos más? 1. Siguiente. Los hijos de Arif, 112. En Esdras 2 no se llama Arif, se le llama Jora. Hay una diferencia de nombre, ¿no? Bueno, hasta ahora, las personas que se han nombrado han sido llamados según un padre, un familiar, un ancestro. Pero desde ahora serán llamados por su origen, es decir, de dónde vienen. Veamos el 25. Los hijos de Gabaón. Gabaón es la tierra de Gabaón. ¿Cuántos son de Gabaón? 95. En Esdras 2 se le llama Gilbar. Gabaón era una ciudad levita a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Muchos gabaonitas construyeron con Nehemías. Entonces, mientras Nehemías está leyendo eso, seguramente hay muchos gabaonitas a los cuales están viendo que sus ancestros llegaron juntamente con Zorobabel. Dice Nehemías 3, junto a ellos restauró Melatías gabaonita, varones de Gabaón. Siguiente familia, versículo 26. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Belén, más conocido, ¿no? Esdras 2 dice que son los dos pueblos por separado. 123 de Belén y 56 de Netofa. En total, 9 más que Nehemías. ¿Qué pasa en Belén? En Belén nace nuestro Salvador. Versículo 27. Los varones de Anatot, 128. ¿Quién es de Anatot? Vamos a ver cómo están sus conocimientos de profetas. ¿Quién es de Anatot? Jeremías. No lo estamos estudiando, pero sí lo menciono mucho. Jeremías es de Anatot, porque Anatot era una ciudad levita en el territorio de la tribu de Benjamín. De ahí eran aquellos valientes de David. ¿Se acuerdan de David que tenía sus valientes guerreros? 2 de ellos eran de Anatot. Ahí también estuvo exiliado el sacerdote Abiatar. Cuando David se estaba muriendo, se suponía que Salomón iba a sucederlo. Y de repente se levanta otro hijo como sacerdote Abiatar y dice, yo voy a ser rey. Y Salomón le dice no. Y mata a su hermano y le dice al sacerdote, porque eres sacerdote, te voy a perdonar la vida. Y lo manda ¿a dónde? A Anatot. Y por supuesto de Anatot venía el profeta Jeremías. El mismo Jeremías profetizó que de su ciudad, de su pueblo, nunca quedaría sin gente. Jeremías y Ezequiel fueron los que profetizaron que iban a arrasar con Jerusalén y con Israel.
Pero el Dios le dijo a Jeremías, de tu ciudad siempre habrá alguien. Y hoy se cumple aquí la promesa. Regresando, un grupo de gente, 128 personas de Anatot. Versículo 28. Los varones de Bet Asmavet, 42. En Esdras 2 no se le llama así, solo se le llama Asmavet. Esta ciudad está a 2 kilómetros al norte de Anatot. Está Anatot y después está Asmavet o Bet Asmavet. Versículo 29. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Estas tres ciudades, de hecho, son 4 ciudades que conforman un grupo, como de ciudades conjuntas. Y la otra es Gabaón, pero ya mencionamos Gabaón. Kiriat Jearim se encontraba a 14 kilómetros al oeste de Jerusalén. ¿Se recuerdan de por qué es importante Kiriat Jearim? Cuando los israelitas están peleando contra los filisteos, se roban el arca del pacto, y se la llevan. Y empiezan el arca del pacto empieza a sacarle tumores y cosas así a los filisteos, y la dejan en Kiriat Jearim. Ahí la dejan. Bueno, de ahí hay gente que regresa. Cafira era una ciudad de Benjamín a 5 kilómetros al suroeste de Gabaón. Y la otra ciudad es Beerot, que también era de Benjamín. Actualmente es desconocida su localización, pero ¿se recuerdan de Beerot? Hermanos, por eso a las hermanas de escuela dominical, importante las historias de la Biblia, porque ya de grande es donde uno empieza a entender y a amarrar todos los puntos. Vean la importancia de Beerot. Cuando el rey David llega al trono, es porque acaba de matarse, él se mató, ¿no? Se suicidó Saúl, el rey. Mató. Y Jonatán había muerto, también lo había matado. Pero le quedaba un descendiente. ¿Cómo se llamaba? Isboset. Aparte es Mefiboset. Isboset. Y él se quiere hacer rey. Y vienen un par de hombres que eran de Beerot. Y matan a Isboset. Y van con David y le dice, nosotros matamos a Isboset porque él creía que David tenía peleas con la familia de Saúl, porque se recuerdan que Saúl lo quería matar a David. Y ellos creían que como era hijo de Saúl, del enemigo, si lo iban a matar quedaban bien con David. ¿Qué hizo David? Los mandó a matar. Una cosa es que Saúl considerara que David era su enemigo, y otra cosa es que David creyera que su rey, Saúl, era su enemigo. Y entonces el hecho de que estos hombres tomaran la justicia por su propia mano, no le gustó ni un poco a David. Y estos dos varones eran de Beerot. Espero que siempre se les quede, de Beerot. Versículo 30. Los varones de Ramá y de Jeba. 621. Ramá estaba al norte de Jerusalén. ¿Por qué es importante Ramá? Ahí juzgaba Samuel, el que ungió a David. Y Jeba, que era una ciudad también de Benjamín, a 9 kilómetros de Jerusalén. Versículo 31. Los varones de Micmas, otro pueblo, 122. Micmas también era de Benjamín. Y Micmas también era una ciudad importante para el rey David. Bueno, de hecho para el rey Saúl. Con el príncipe Benjamín tuvieron ahí guerra contra los filisteos. Guerras importantes. Versículo 32. Los varones de Betel y de Ai, 123. ¿Betel le suena? Betel significa casa de Dios. Y le pusieron así, Jacob le puso así, después que tuvo la visión de Dios. Esta es casa de Dios, dijo. ¿Y saben qué es interesante con Betel? ¿Se recuerdan del sermón de la mañana?
Ezequiel le profetiza los montes. Uno de los montes de idolatría más importantes estaban en Betel. ¿Y qué dijo el Señor? Vamos a barrer con Betel. Pues con los montes. Y Betel era el más importante. Betel era el monte de idolatría más importante. Y barremos con Betel. Y hoy vemos, después del castigo que dio Dios a Betel, regresa un grupo de Betel ya purificado. ¿Cuál es la importancia de Ai en la historia de Israel? En Ai, los israelitas fueron castigados por el pecado de Acán. ¿Quién es Acán? En una guerra se robó algo que no debía robarse y el Señor les dijo, no, no tomen nada. Y se lo roba y lo guarda. Y el Señor en la próxima batalla los castiga y pierden. Y se enojan, ¿por qué perdimos? Y el Señor dijo que nos acompañaría. Lo que pasa es que me desobedecieron. Uno de ustedes tomó algo que yo le dije que no tomara. Y eso fue en Ai. Ahí en ese lugar de deshonra para Israel, ahí sería un lugar donde un pueblo nuevo regresaría a habitar. Versículo 33. Los varones del otro Nebo, 52. No hay certeza sobre cuál es el otro Nebo. Siguiente. Los hijos del otro Elam, 1254 varones. El primer Elam ya lo mencionamos en el versículo 12. Versículo 35. Los hijos de Arim, 320. Bueno, algunos de este clan de los hijos de Arim tuvieron que dejar a sus mujeres samaritanas en Esdras 10:21. ¿Quiénes? De los hijos de Arim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. Siguiente familia, los de Jericó, 345. Jericó es la ciudad amurallada más antigua que se conoce en la historia. Y nosotros la conocemos porque las murallas que tiró Israel con una espada, 7 vueltas y un grito. Que el grito no la botó, ni las 7 vueltas, fue el Señor. De Jericó era también la bisabuela, tatarabuela del rey David. Versículo 37. Los hijos de Lod, Hadid y Ono. ¿Cuántos de acá? 721. Si ustedes miran la lista de Esdras 2, es 725. 4 personas de diferencia. Estas 3 ciudades están al oeste de Jerusalén. La primera, Lod, estaba entre Jerusalén y Jope. Jerusalén, camino a Jope, pasaba por Lod. Y en los tiempos de los apóstoles no se le llamaba Lod, se le llamaba Lida. Esto está en Hechos 9, 32 y 35. La otra ciudad, ¿cuál es? Hadid. Esta estaba en el valle de Ajalón y era una ciudad de Dan. Y era una ciudad también de idolatría. Y la otra es Ono. De hecho, Ono es más importante para Nehemías. Recuérdense que estamos en el contexto que Nehemías está leyendo la genealogía. Y lee Ono. Hermanos, que estamos estudiando es Nehemías, el libro de Nehemías. ¿Qué pasó en Ono importante para Nehemías? Nehemías tenía 3 enemigos. Tobías, Sanbalat y Gesem, el árabe. ¿Verdad que sí? 3 enemigos. Y dijimos que una de estas familias, una muchacha se casó con Tobías. Bueno, tenemos que mencionar a los otros 2. En Nehemías capítulo 6, es decir, apenas el capítulo anterior, a Nehemías lo querían frenar, que no construyera las murallas. ¿Y cómo lo querían frenar? ¿Se recuerdan? Reunámonos. Y lo querían matar. ¿En dónde? Es Nehemías 6:2. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, dice Nehemías,
Ven y reunámonos en algunas de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y por último, versículo 38, los hijos de Sena, 3930. En Esdras 2, la cifra es de 3630. Son 300 más en Nehemías. Los de Sena también son personas importantes de mucho aprecio para Nehemías. Porque los de Sena edificaron la puerta del pescado. ¿Se recuerdan de la puerta del pescado? Estudiamos cuando vimos la reedificación de cada uno de los tramos. Nehemías 3. Dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Fin. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no hizo algo malo, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y yo les pregunto, ¿qué tan delicia fue esta genealogía? ¿Mucha delicia o poca delicia? Mientras nosotros recibimos a los pastores que venían de Colombia, nuestro hermano Ronald decidió llevarlos a comer alguna comida autóctona de nuestro país. Y uno de nuestros hermanos comió caldo de pata. Para nosotros, un manjar. Para él, una de las peores cosas que ha comido en su vida. Creo que entienden a qué me refiero, ¿no? Para algunos, bastante aburrido el texto. Para otros, la palabra de Dios. Ahí está el río, el manantial de Dios. Es como aquellos ríos, ¿no? Que tienen a veces cavidades que son más dulces que otras, pero uno solo se mete si se arriesga a sumergirse y a encontrar. Todos estos hombres también se arriesgaron y fueron contados con Zorobabel en un primer grupo. Y después otro grupo, lo vieron, ¿verdad? Se fue también con Esdras. Y otro grupo con Nehemías. Unos corresponde a los que salieron y otros a los que llegaron y viceversa. Pero sin importar la precisión, todos fueron ejemplos para los que estaban con Nehemías en ese tiempo reunidos. 100 años después, algunas de las familias estaban manchadas por el hecho de que sus hijos, de las personas que habían llegado con Zorobabel y después con Esdras, se casaron con samaritanas y se habían unido a mujeres paganas, tomando sus costumbres y procreando hijos con ellas, pero se arrepintieron y volvieron al Señor y despidieron a esas mujeres y a los hijos, porque no podía habitar el pecado con la promesa. Otras familias más, con la vergüenza de que sus miembros habían contraído matrimonio con uno de los enemigos de Nehemías, sí, con Tobías el horonita. Pero otras familias tenían la dicha que al leer su genealogía 100 años después podían ver sus nombres de gente que se había lanzado a buscar la tierra prometida con Zorobabel y después con Esdras, y después sus nombres también estaban dentro de los que construyeron las murallas de Jerusalén. ¿Quién no quiere una familia así, hermanos? Una familia que se cuente y diga, ellos construyeron el templo, y después con mi familia, ellos hicieron que se purificara la religión, y después ellos construyeron las murallas de Jerusalén. Eso es lo que vemos. Habían familias, todas llegaron y unas se corrompieron al casarse, pero otras tomaron la promesa del Señor y construyeron las murallas. Y habían de todas familias ahí. ¿Cuántos de nosotros no queremos familias así? ¿No queremos nosotros familias como estas?
familias que heredan las promesas de Dios y se comprometen con la obra del Señor, no familias que se mezclan con inconversos para pervertir la religión del Dios verdadero, familias que ven hacia la tierra prometida y la toman para sí, justo como Moisés la recibió y Josué la conquistó. De estos dice el Señor en Hebreos capítulo 11. Acompáñeme a una lectura más en Hebreos capítulo 11. De este tipo de gente, de este tipo de familias, dice el Señor en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Sí, esa tierra prometida. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. No era la primera vez que una familia llegaba a esta tierra. Abraham muchos siglos antes habitaba en Babilonia, en Mesopotamia, y de ahí Dios lo lleva con su familia a habitar en esa tierra. Y después se tiene que ir y se va a Egipto. Y en Egipto empieza a desarrollarse y ahí se hace esclavo. Y Moisés tiene que sacarlos y llevarlos otra vez a la tierra del Señor. Y después por castigo el Señor se los lleva otra vez a Babilonia. Y tienen que volver a sacarlos y regresarlos a la tierra prometida por tercera ocasión. Pero dice el autor de los Hebreos que esto pasó porque ellos entendían que ellos no pertenecían a esa tierra. Era una promesa terrenal, pero ellos estaban esperando una promesa celestial. La Jerusalén del cielo. Y dice el autor de los Hebreos que esto es para que no se perfeccionaran diferente de nosotros, porque nosotros también esperamos la patria celestial. Y vean cómo concluye en el capítulo 12 el autor de los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. ¿Cuántos testigos tenemos aquí en esta lista? Un gran número de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que Nehemías hizo? 100 años de legado de la familia. Finalmente, pueden ver el resultado de su obra. Algunas familias llegando con mucha esperanza, pero pervirtiéndose con mujeres en el camino, y otras construyendo el templo y después las murallas. El Señor Jesucristo para nosotros es esa tierra prometida. Él tiene el fruto de la vida y un lugar de reposo verdadero. Él es la promesa de Abraham y el lugar de Dios. A Él miramos nosotros y nos aferramos a sus promesas, dejando el pecado atrás, clavándolo en la cruz y bajando el crucificado para ponerlo en nuestro corazón.
Que este registro histórico, hermanos, que está en Nehemías 7, sea para que nuestro nombre también esté en el libro de la genealogía, del libro de la vida. Un registro que se alcanza solamente por el medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, tenemos un gran número de testigos que aceptaron la promesa que tú tenías a su padre Abraham y a su padre Moisés. Y llegaron, Señor, de la tierra de esclavitud y tomaron posesión. Nosotros también tenemos por delante la nueva Jerusalén celestial. Y que cada uno, Señor, no vea estos nombres como números más, ni como algo que hay que leer por obligación, sino como lo que tú nos dices, Señor, testigos de personas que abandonan su comodidad para encontrar aquello que tú has prometido. Ayúdanos, Señor, a abandonar nuestra propia comodidad para recibir tus promesas en Cristo Jesús, quitando de nosotros el pecado que nos carga y nos aleja de ti, y poniendo nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Por él te lo pedimos. Amén.